2 de la tarde, 7 minutos. Seguimos en el magazine de la buena energía. Hablamos de odio y discriminación. Ya tocamos la parte psicológica. Vamos ahora a la parte legal. Ya nos acompaña Jonathan Salamanca, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Así que, doctor Salamanca, buena energía, Doctor, bienvenido. Buena energía. Buena energía, abogado, ¿Cómo estás, bienvenido. doc? Bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Nos encanta cuando nos visitan abogados y más para estos temas tan importantes donde tenemos tanto por aprender, empezando por reconocer que los actos, en este caso discriminativos, no solamente son algo que yo puedo hacer tranquilamente, discrimino al otro por su discapacidad, por su orientación sexual, por su grupo étnico, por su edad o por lo que sea, sino que esto se puede ver representado en una penalidad. ¿Cómo funciona en nuestro Código Penal y en nuestro sistema judicial colombiano el tema de los delitos por odio y discriminación? Bueno, nosotros en la legislación penal colombiana es la ley 1752 de 2015 y en el Código Penal artículo 134A, B y 6 siguientes establecen una pena. La pena es de 10 a 36 meses aproximadamente y se sanciona todo comportamiento, toda conducta del ser humano con tal de reprochar a otro, causándole un daño psicológico, moral y también hasta físico, porque tenemos conductas que son hostigamiento, actos discriminatorios y hay unas circunstancias de agravación punitiva. Entonces todo depende del contexto en que se dé ese acto discriminatorio de acuerdo a la ley. ¿Y cómo estarían tipificados esos actos discriminatorios? Porque ahorita hablábamos con Vico algo muy interesante, ¿no? Y es que le pueden, por ejemplo, negar el ingreso a un trabajo, a un empleo, simplemente por su condición sobre la cual lo están discriminando, pero tiene toda la preparación, la experiencia, todos los requisitos para cumplir con ese cargo, incluso puede estar hasta sobrecalificado. ¿En qué momento uno dice es discriminación o es un delito de odio? ¿Cómo se tipifica? Claro, porque hay gente que dirá, en mi empresa son mis reglas. Yo, Claro. O sea, yo veré a quién le doy trabajo. Efectivamente, la conducta punible, que es el artículo 134A, que es actos de discriminación, y 134B, que es hostigamiento, tiene que ver con el reproche social o la conducta humana con la condición de raza, género, ideologías políticas, solamente por pertenecer a un grupo étnico, social o racial. Entonces, frente a ese daño que busca proteger el Código Penal, se concierne en lo que tiene que ver con la protección, ya sea por la condición de raza, ya sea porque la persona pertenece a un lugar determinado, y es buscarle, tratar de salvaguardar personas muy vulnerables. Entonces, a manera de ejemplo, uno dice violencia de género, pero es que la violencia de género tiene unos comportamientos anteriores que son comportamientos de misoginia, desprecio hacia la mujer. No es únicamente decir para que sea una conducta punible, porque nosotros en el derecho penal hablamos de algo que se llama bien jurídico. Es lo que el Estado busca proteger, es verificar de que sí hay un daño efectivo en contra de la otra persona. Si yo utilizo un medio o una red social para tratar de causarle un daño a otro y no lo logro, ¿qué interés tiene el derecho penal entrar a proteger a otra persona, limitarle de pronto la libertad, buscarle de pronto una sentencia condenatoria si no hay un daño dentro de su moralidad, dentro de su parte subjetiva? ¿Cuáles serían, digamos, que las diferencias legales entre un acto de discriminación y un delito de odio? Lo que decía de manera inicial, dentro de la ley, lo que pasa es que cuando yo hablo de odio, estoy haciendo referencia también a un tipo de pronto de discriminación, porque es que ambos, yo no puedo generar un odio si no estoy discriminando. Yo no puedo hablar de discriminación, exactamente, están concadenados. Yo no puedo hablar de discriminación sin un odio. Cuando yo quiero discriminar a una persona por su condición, digamos, de manera de ejemplo, a una persona que pertenece a un grupo determinado por su color, entonces yo digo ese color determinado y lo hago con mucha rabia, reprochando a esa condición de ser humano. Entonces en el sistema penal, lo que es el artículo 134A y la ley 1752, lo que es una ley antidiscriminación, busca proteger son los comportamientos del ser humano o el sujeto pasivo que no siga siendo como esa afectación que no logró esa revolución de derecho. Es decir, hay una minoría, hay que protegerla. Claro. Esa es la, como de pronto, pero de odio y discriminación, realmente la norma la conjuga como actos de discriminación. O sea que el odio se tipifica, pero solamente si llega a una discriminación. De lo contrario, usted puede odiar a otra persona, pero si no la agrede ni en ningún momento le causa daño, no pasa nada. Yo puedo estar aquí con ustedes 4, sí, ustedes 3. Y odiarnos. Y los puedo detestar. Pero si no nos dice nada... ¿Qué relevancia? No pasa nada. Nosotros en el derecho penal tenemos algo que se llama derecho penal de acto.
A mí el Código Penal o la norma penal me sanciona cuando yo exteriorizo mi voluntad con la intención de generar cambios en el otro ser humano. Por ejemplo, si yo le realizo es que ustedes, y no me gusta su forma de vestir, y se encuentra el sujeto pasivo, en este caso el compañero se ve afectado en su psiquis, en su parte moral, ahí sí hay intervención del derecho penal. De lo contrario no va a haber relevancia, porque yo puedo tratar a una persona por su condición, pero puede sentirse, ya es normal, a mí eso no me interesa, eso no me afecta. Resbala, sí. Ya. Doctor, nosotros somos un país de extremos, ¿no? Ahorita hablábamos, o le preguntaba yo a la psicóloga, de qué pasa cuando una persona mayor de 45 años está buscando empleo y le dicen que no. Pero tener 18 años, querer aplicar un empleo y que le digan que no, también es discriminación, porque siento que los jóvenes, por su condición de inexperiencia, muchas veces han sido rechazados teniendo talentos gigantes, teniendo no experiencia, pero sí la motivación, las ganas, de pronto una buena cátedra en el colegio, en su educación secundaria, pero siempre que no. Eso también es discriminación. Cuando yo voy a llevar una hoja de vida, usted no tiene experiencia, no sirve. Eso, ¿cómo se considera? Porque eso pasa mucho en Colombia. Lo que pasa es que para entrar a tipificarlo a la luz del Código Penal sería muy difícil, porque yo tengo que determinar que ese rechazo de ese joven se da por su condición de ser joven. ¿Ya? Entonces, hay una reserva propia de la empresa que dice, no, usted no cumple con la finalidad del cargo y listo, pare de contar. Es que eso es lo que me da rabia. Nosotros, nosotros te llaman. Nosotros para poder saber de ese motivo, efectivamente, yo tengo que tener claridad de que la empresa me está rechazando porque yo soy joven, porque yo cumplí 18 años. Yo pude haber trabajado con mi papá en mecánica desde los 10 años hasta los 18. Tengo 8 años de experiencia. Entonces me va a decir la entidad, no, es que usted no cumple porque es que usted no tiene experiencia para nada, usted no cumple con el mínimo de experiencia. Pero tiene que como tal decirle a la empresa, mire, usted es joven y usted no me sirve para este cargo. Yo totalmente lo rechazo por su condición joven de 18 años. Esa es la situación, es que no es solamente nosotros suponer, sino que toca demostrar como tal con elementos. No, siga. Con elementos probatorios, en este caso una entrevista, un testimonio, que el jefe de la empresa lo está rechazando es por esa condición de ser joven. De lo contrario, pues es difícil porque las empresas tienen su reserva. Entonces, me permiten mis compañeros preguntar una cosa asociada con otra que es muy común en Colombia. Si una persona forma parte de un sindicato, de una empresa, inmediatamente como que blinda a otras empresas de contratarlo y dicen, si es sindicalista, no. ¿Eso también es discriminación? Podríamos verlo como un acto discriminatorio, porque efectivamente cuando hay un grupo de sindicalistas, un grupo que se asocia para proteger derechos laborales, de entrada en la propia empresa y en otros lugares ya empieza, y uno, disculpen la expresión, ya huele feo. Nadie nos le acerquemos porque todo el mundo nos vamos para allá. Es revolucionario, qué miedo. Pero volvemos a lo mismo, hay que demostrar que la vinculación laboral no se da es por ser revolucionario, ya porque estamos hablando de pronto de una ideología. Claro. Abogado, ¿qué herramientas legales tenemos para defendernos sin ser despedidos en casos como los siguientes? Está buena. Porque pasa mucho en los escenarios laborales, incluso en los escenarios académicos, porque no estamos hablando solamente de perder un trabajo, sino también de cómo la salud mental, emocional, el libre derecho a ser en su forma de una persona se puede ver afectada por actos discriminativos. Entonces pasa mucho, por ejemplo, en los espacios laborales que, y a mí, por ejemplo, me ha pasado, está todo el tiempo las manifestaciones discriminativas como la negrita tal cosa, y uno empieza a sentirse, yo no soy una negrita ni soy tu negrita, yo soy Daniela. Y tengo este cargo en este proyecto o en este trabajo, en este empleo. Pero pasa también, por ejemplo, con las personas que viven en diversidad sexual o de género, y entonces las personas gays, los lesbianos, las personas trans, entonces son siempre como, no directamente como a actos de odio, pero sí a esa discriminación constante en la forma en la que les hablan, en chistes que disfrazan en expresiones de humor al referirse a estas personas. Sí, y entonces eso va generando como una herida malestar en esa persona, en un malestar, pero si lo dicen, pues seguramente, bueno, no, pues despedido, despedida. ¿Qué herramientas legales tenemos para proteger a esas personas en el caso del Código Penal? Bueno, como les decía hace un momento, hay algo muy importante y tiene que ver con las pruebas, con el elemento material probatorio. Yo no puedo ir a generar de pronto una diferencia con mi jefe, ir a presentar una denuncia ante la fiscalía, si yo no voy a tener cómo soportar que esos comportamientos constantes o que se volvieron progresivos, graduales, me están afectando en mi intimidad. Uno tiene que, como estaba la doctora Alejandra,
aprovecharse de la psicología, porque la forma de mostrar una de esas conductas de discriminación se da por intermedio de la psicología, de buscar un daño interior. Antes de yo ir a presentar la denuncia, uno poder establecer de que hay un daño psicológico constante por esas agresiones, demostrar de que hay unos audios, de que yo tengo la posibilidad de grabar, que están mis compañeros, mis 3 compañeros, y con ello pues ya presentar la denuncia. Pero como tal, una si hay denuncia... esas pruebas, suponiendo que tenemos ese material, ¿qué procede? ¿Qué es lo que En este debemos caso hacer o procede buscar? es la denuncia, entonces acercarse a la Fiscalía General de la Nación. Acá en Cali está en el centro, en el primer piso de Telecom, frente a la gobernación, o si no por intermedio o medios digitales, presentar la denuncia. Es prácticamente, yo siempre le explico a las personas y a los estudiantes en la universidad, yo les digo, mire, la denuncia es un derecho de petición con una finalidad de poder adecuar mi comportamiento o el comportamiento de otro en un delito. Si yo no logro adecuar los comportamientos o actos de discriminación de cierta persona o el sujeto activo en contra de mi persona como sujeto pasivo, jamás voy a tener la posibilidad de que llegue a prosperar una denuncia. Y si no tengo cómo probarlo, pues peor todavía, porque nosotros en derecho tenemos, dame la prueba que yo te doy el derecho. Y te daré el derecho. Abogado, en Colombia, ¿qué pena se enfrenta una persona condenada por este tipo de delitos? Tanto para los actos de discriminación como por el hostigamiento, nosotros tenemos una pena de 12 a 36 meses. Estos son tipos penales totalmente excarcelables. Una multa de 10 a 15 salarios mínimos para ambos delitos también. Entonces, cuando habla de excarcelables es que no van a ir a la cárcel. Ajá. Son la mínima intervención del derecho penal. Aún más, hay conductas que están en este momento tipificadas es por el propio comportamiento de la sociedad, que lleva a que la sociedad va evolucionando. En este caso trata de volverse con comportamientos que ya debieron haber sido abolidos por la sociedad y seguimos realizando. Entonces el Código Penal nos establece una pena de 12 a 36 meses y una multa de 10 a 15 salarios mínimos. ¿Qué tan efectivos realmente son este tipo de procesos? Porque hay gente que los inicia, pero dicen, bueno, pues esto se va a quedar archivado en un escritorio, o realmente hay efectividad en la ley colombiana con respecto a estos dos delitos. Todos los delitos tienen algún tipo de efectividad. Vuelvo y reitero, la efectividad para la Fiscalía está, primero que todo, relevancia a los sujetos que intervienen en el proceso, tanto activo como pasivo. No es lo mismo que sea Jonathan Salamanca, una persona totalmente expuesta a lo público, porque pues va a tener un poco más de agilidad. A esto hay que sumarle que es el soporte probatorio. Si yo a la Fiscalía le entrego todos los medios necesarios para que llamen a una persona a una audiencia de imputación, un traslado de escrito de acusación, pues sí va a proceder de manera más rápida. Pero si yo no le doy nada a la Fiscalía, es decir, que tengo que colocarlos a que ellos empiecen de cero, empezar a recolectar pruebas que de pronto ya se desaparecen porque las personas se fueron, porque no hay audios. Entonces, al momento, y la recomendación es de presentar una denuncia por cualquier acto de discriminación o por hostigamiento, es tener soporte. Es decir, ¿qué me puede servir? Si los comentarios que ustedes me están haciendo, yo en este momento con mi teléfono empiezo a grabarlo porque yo estoy siendo víctima. Claro. Entonces yo aprovecho a otra persona que me grabe esas conductas y poder aportarlo, porque es un derecho que tienen las víctimas en el proceso penal. Doctor, pues queremos destacar que un capítulo bastante grande de personas, o mejor, una porción bastante grande de personas han vivido ese capítulo de la discriminación por el tema de la edad. Y muchos televidentes coinciden en estos mensajes que ustedes están viendo en la barrita amarilla, pues de cómo es de difícil en Colombia emplearse después de los 45 años. Y decía algo muy sensato una televidente: tengo 50 años, yo sigo necesitando pagar arriendo, comida, y de pronto cuando una persona lleva un currículum al lado de una persona de 50, al lado de una persona de 25, de 30, quizá muchos lo ponen por el tema de agilidad, pues una persona de 50 se va a cansar más rápido, las cosas van a ser diferentes. Para finalizar, doctor, también es muy común el tema de discriminación en los ámbitos educativos o en los espacios educativos, el libre desarrollo de la personalidad y el tema del famosísimo, temido y mal manejado manual de convivencia, que siento yo que ha jugado un papel a favor y en contra de las instituciones. Muchas veces los manuales de convivencia dicen que los niños deben ir con un corte de pelo determinado, con unas características. ¿Cómo poder manejar este tipo de situaciones que muchas veces se les salen de las manos a los papás y que no saben sino decir que van a ir al Ministerio de Educación, pero esto realmente tiene una vía legal? Bueno, pues y seguimos en la parte del Código Penal, y desde el doctor Carlos Gaviria Díaz, del año 91 en adelante, la Corte de Oro, se desarrolló el concepto de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ese libre desarrollo de la personalidad no puede entrar a chocar con algunos aspectos de libertinaje. Es decir, ustedes estudiantes pueden hacer absolutamente lo que ustedes quieran, sino que hay unas reglas mínimas. Las reglas deben de venir impuestas desde el lugar de residencia, de su hogar.
porque los profesores no les es tan difícil entrar a corregir ciertos defectos de formación desde la casa, primero que todo porque no son los padres. Segundo, yo no le puedo decir al estudiante debe cortarse el cabello así porque te estaría chocando con su propio derecho, su intimidad, y entrar a transgredir un aspecto subjetivo, una intimidad es tan difícil. Entonces, sobre el manual de convivencia uno tiene que determinar qué tipo de población tengo yo, a qué tipo de población me estoy enfrentando y así mismo poder generar algo totalmente libre y que todos se enmarquen en esa libertad y no imponerles totalmente. Si es una institución privada, pues le queda un poco más permisiva, igualmente infringen derechos constitucionales, poder desarrollar esos propios manuales, a que sean entidades públicas. Pero vuelvo y reitero, todo está desde la libertad y esta libertad tiene que ver con el respeto a la dignidad humana de todos los seres humanos para poder uno evitar actos de discriminación, porque yo creo que todos en algún momento vamos a estar sometidos a esos actos de discriminación de una u otra manera, por mi color, por mi condición, por mi estado socioeconómico y demás. Bueno, pues queda yo creo que muy claro que este tipo de conductas van mucho más allá, de afectar el estado emocional de las personas, sino que también pueden ser catalogadas como un delito y tener repercusiones legales. Así que lo más idóneo es que nos saquemos de la cabeza que el otro es más o es menos, que no establezcamos entre nosotros mismos esas barreras limitantes que generan filtros y segregaciones de aquí solo somos así o somos así, sino comprender que el valor humano es enorme, que la diversidad de nuestra región y de nuestro país es gigante y que eso nos brinda múltiples posibilidades y debemos usarlo a favor y no en contra, perdiendo el tiempo discriminando al otro. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buena energía. Buena energía, Muchas Doc. gracias. Muy amable. Gracias, feliz día, Muchas gracias. Gracias por Pero no no se se vaya vaya. ahí. Ya pensé que me Se le estaba... hemos hecho. Falta el tinto. con el pan, Y ya. además falta mucha tela por cortar, Doc, No en nos este discrimina. tema. No Lo nos estoy discriminando, discrimine. sí. No nos No odie. discriminatorio, no, No nos por odie, que Dios aquí santo. amamos a los abogados porque siempre nos dejan esas cuentas claras y nos dan las herramientas para defender y hacer valer nuestros derechos. Así como también al regresar de comerciales vamos a tener un invitado muy especial en nuestra sala de la buena energía. Se trata del subdirector técnico de Comunidades Negras de la Oficina de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, quien nos va a contar también cómo están ligándose a este aspecto y cómo está este departamento respecto a la discriminación y a las diferentes estrategias e iniciativas que se están desarrollando para el bienestar de todas estas comunidades en nuestra región. Ya volvemos.